Se trata de Federico González, que es analista político, director de Federico González Asociado, licenciado en psicología, además de analista. Federico, bienvenido, buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, yo intentaba en el comentario editorial poner, es feo en la víspera de Nochebuena tener un problema tan grande, pero el problema es más grave de lo que pensamos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y además me parece que las consecuencias políticas para el gobierno son muy malas, porque me parece que nuevamente primó la beligerancia ideológica por sobre el pragmatismo orientado a resolver problemas. Yo ahí lo encarnaría en actores del gobierno. Por un lado, el cristinismo, Cristina, la cámpora, la ideología núcleo del kirchnerismo. Alberto Fernández, que siempre está ahí en una situación incómoda. Y por otro lado, Sergio Massa, que es el único actor del gobierno que intenta imprimir un poco de... Pero ahora es el más comprometido con este tema. Claro, yo creo... Sergio Massa fue notificado, y si la cadena de mando que termina en el Banco Nación no cumple con el fallo de la Corte, Sergio Massa es penalmente responsable. Por supuesto. Entonces yo creo que el problema que tiene el gobierno es que cuando hay algún intento que más o menos podría ser algo útil como para que termine el mandato de una manera razonable y con cierta competitividad electoral, el mismo gobierno se encarga de horadar esa posibilidad. Claro. Ahora es interesante porque tengo la carátula de la demanda que hizo el gobierno de la ciudad contra el Estado Nacional, y es interesante porque la parte demandada es el Estado Nacional, Ministerio de Economía, representado por los abogados que lo representan, con el patrocinio letrado de los doctores Carlos Alberto Zanini, que es el procurador del Tesoro de la Nación, y Horacio Pedro Díez, subprocurador del Tesoro de la Nación. ¿Por qué digo esto? Porque el Ministerio de Economía es una de las partes demandadas, y cerca de Eduardo Guado de Pedro, el ministro de Interior, se preocuparon hoy por deslizar off the record a la prensa que el Ministerio del Interior no tiene nada que ver no solo con la coparticipación, es decir, con el envío de los fondos, sino que no es una parte demandada dentro de la causa. Es decir, un ministro muy importante, el ministro más importante que tiene el kirchnerismo duro, la cámpora, en el Gabinete Nacional, deslindando responsabilidades, diciendo nosotros no tenemos nada que ver con esto. Vayan a economía. Exacto. Ahí está el tema. Ahora, cuando un gobierno, un espacio político, toma una decisión que genera un conflicto, esto es el ABC de la política. Dice, bueno, nos vamos a meter en esto, sabiendo cuáles son las puertas de salida. Es decir, bueno, vamos a ver, nos metemos en este conflicto, si ganamos pasa esto, si perdemos pasa esto, y hay una posibilidad siempre de cómo escaparte en algún momento. ¿Cuál es la puerta de salida que tiene el gobierno en este conflicto? A mí me cuesta encontrarla, algo que sea un escenario favorable. Bueno, a mí también, pero yo creo que esa imagen de alguien que toma decisiones y evalúa los pros y las contras y en base a eso decide, no es lo que hace el gobierno ni lo que hace el kirchnerismo. El kirchnerismo siempre va para adelante y después ve qué pasa. Es decir, es como si tuviera una premisa monotemática. Y Federico, pero acá hay funcionarios que pueden, de verdad lo digo esto con preocupación, no tengo ningún deseo detrás de esto, ninguna animosidad, pero acá hay funcionarios que pueden terminar presos. Sí, bueno. Es muy grave no acatar un fallo de la Corte. Pero está bien, yo coincido. Es decir, hay que ponerle el cuerpo a esta decisión. Lo deberían haber pensado. Claro. Ahora me parece que a veces, aunque cueste entenderlo, el kirchnerismo no piensa, va para adelante y piensa después. Y entonces me parece que en ese ir para adelante tiene el deseo loco, porque ya es un deseo loco, de que mágicamente con el ímpetu de la causa nacional y popular y la convicción de su ideología, eso va a producir algún escenario de operativo clamor o de apoyo popular que va a ser prevalente. Yo creo que en el fondo el kirchnerismo piensa así. Ahora, uno podría decir, pero ¿a esta altura sigue pensando así? Claro, sí, yo creo que a esta altura sigue pensando así. Ese cuarto de hora ya se le pasó al kirchnerismo, digamos, porque esto que bien señalaba Federico, uno podría decir, tuvo su momento de auge, de su momento de apogeo, de reconocimiento popular, es un espacio político que logró el 54% en una elección presidencial, pero ya fue, digamos, como decimos en el barrio, ya no es el mejor momento de empatía con la gente y con las mayorías del kirchnerismo. Dejó de ser una mayoría política.
Pero yo estoy de acuerdo, pero vuelvo a insistir en lo mismo. Ese es un análisis que uno hace desde afuera, pero desde adentro, lo voy a decir sin eufemismos, y esto sin que tenga ninguna connotación más que una metáfora. Cuando hay alguien que está prisionero de una locura, no hay con qué darle. Y entonces me parece que el kirchnerismo en algún punto es una locura. Y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Sí. ¿En qué sentido es una locura? Y es que es el ejercicio pleno de la irracionalidad al servicio de una causa que además, y esto forma parte de la locura, supone que hay mucha gente, o la mitad más uno, que va a apoyar. Ahora uno diría, bueno, pero eso fue en otro momento, eso fue en la época del 54%. Pero bueno, forma parte de esta estructura negadora de la realidad, desconocer el hecho de que ahora las circunstancias han cambiado. Es decir, desde el punto de vista de estar prisionero de esa ideología, las circunstancias nunca cambian, porque el enemigo siempre está y podemos hacerle frente y de última ganar o quedar mejor parados para otro momento. Y yo creo que el kirchnerismo está jugando a eso. Esperando otro momento. Esperando otro momento. Recién vos decías, como el criterio, que Sergio Massa, dentro de todo, es el único que intenta ser el más moderado, el más cuidadoso. Sergio Massa, en estas horas, está en Brasil. Sí, se reunió con Geraldo Alckmin, que es vicepresidente. Y Fernando Haddad, que fue candidato a presidente. Fernando Haddad, que va a ser el ministro de Economía de Lula. De Lula. Bueno, estuvo reunido en Brasil, no está en la Argentina. Cuando él venga, se va a encontrar con la notificación de la Corte que llegó antes de ayer ya al Ministerio de Economía. Él ya, para la justicia ya está notificado y está todavía en el plazo, bueno, los feriados de por medio. Hoy hubo asueto en la Administración Pública Nacional, podría ser una excusa para no decir, bueno, no tuve tiempo. Pero el lunes, que dice día hábil, Sergio Massa, ya en la Argentina, va a tener que tomar una decisión respecto a esto. Entonces, esto que estoy preguntando y estoy contando, digo, hoy hubo asueto, estaba en Brasil, el lunes va a estar en la Argentina, ya está, vuelve mañana, el lunes están en Buenos Aires, día hábil. Lo que haga más ahí, a partir de ahí, lo compromete jurídicamente. ¿Puede generar esto la ruptura de este acuerdo, de este monstruo de tres cabezas de Cristina Alberto Massa? ¿Escenario? Yo creo que no va a ocurrir eso, pero sí que están dadas las posibilidades para que ocurra. Porque lo que, sinceramente, y acá sí no sé qué decirte, no me imagino cómo lo van a resolver. Es decir, si es claro que hay un avance en una causa penal que puede comprometer a funcionarios y concretamente a Sergio Massa, y bueno, ahí no sé cuál es el artilugio o la lógica técnico-jurídica como para poder salir de ese laberinto, pero creo que hay un laberinto. De todas maneras, igual, mi intuición es que no va a generar una ruptura. Pero bueno, puede ser que, no tengo puede ser que fundamento Massa el fin de semana hable con el presidente y le diga o vamos para atrás con este tema o me voy, porque yo no voy a dejar mi firma ahí. Sí. Uno podría decir, Massa tiene ese perfil, no va a ser locura. Y además, máxime con el tema de que cuando Massa dijo que no quiere ser candidato, sí, porque es un pedido de su familia, por el nivel de exposición en el que está inmerso, me parece que eso viene justo en esa lógica. Claro, por eso digo. Es como un límite. Yo creo que está muy buena la pregunta, a pesar de que no tengo la respuesta. Me parece que es una situación límite dentro de esa estructura que estaba pegada con alfileres, pero me parece que, a ver, poniéndose en el lugar de Sergio Massa, uno diría, bueno, este es mi límite, acá en esta no los puedo seguir acompañando. Federico, vos sos psicólogo. Sí. En psicología creo que hay una máxima que dice que para que exista un perverso hace falta un sumiso. Sí. Algo así, ¿no? Digo, para que el perverso pueda ser perverso necesita de alguien que... El par sadomasoquista. Exactamente. O sea, un perverso necesita de un sumiso. ¿Esa es la relación que hay entre Cristina y Alberto? Digamos, Cristina hace las cosas de acuerdo con si mira para adelante, voy para adelante, con perversidad política, lo estoy poniendo en términos políticos, no en términos de carácter, no quiero ser malinterpretado, pero en términos políticos, y la sumisión de Alberto también en términos políticos. Digamos, como que Alberto sabe que la jefa es ella y que por más que él quiera poner un poco de raciocinio, termina haciendo lo que le mandan a hacer. Mira, la tentación sería decir que sí,
Pero a mí me parece que acá hay algún matiz por lo cual te diría, y más o menos. Porque yo creo que la relación de Alberto Fernández con Cristina no es una relación de sumisión asumida como tal, y bueno, está bien, me someto, sino que es una relación en donde hay beligerancia, porque la enfrenta, pero al final no puede. Ahora, uno podría decir, bueno, pero ¿por qué no puede al final? Entonces, si fuera una relación netamente psicológica, no puede porque la presencia de Cristina es superior y no puede resistirse a ese influjo de poder. Pero yo creo que acá lo que no se puede desconocer son las condiciones de salida de que ese enfrentamiento fuera efectivo y cuál sería el destino de Alberto Fernández si lo hiciera. Y cuál es la letra chica, que probablemente la ha habido, de ese acuerdo que se pergeñó aquel sábado, que creo que fue el 18 de mayo, sí, del 2019. Entonces a mí me parece que no tenemos toda la información como para juzgarlo. Y yo no diría que, a ver, te lo voy a decir en otros términos, que es un sumiso por vocación o por goce o por placer, sino que hay algo una razón cuyos aditamentos no conocemos, que justifica su reacción. Y te diría más, en todo caso es un mix de ambas cosas. También creo que hay en Alberto Fernández un miedo a Cristina Kirchner. Ahora, no es un miedo reverencial que no tiene, digamos, ninguna fisura, porque si fuera así, hubiese sido literalmente un chirolita. Y yo creo que sería injusto. Sería injusto con él. Sería injusto decir que ha sido literalmente un chirolita. Alberto Fernández es probablemente desde Fernando de la Rúa, por lo menos en este momento, un presidente muy, muy débil, tal vez el más débil desde Fernando de la Rúa. Es probable que su futuro político sea sombrío, porque es difícil que sea reelecto, hay que ver qué le deparará el futuro político, pero tiene un futuro político sombrío. ¿Cuál es la racionalidad política de Alberto Fernández al abrir este conflicto de poderes, teniendo en cuenta justamente que es un presidente débil? Bueno, está muy bien la pregunta, nos lleva a la pregunta anterior. Hay que ver si lo abrió por vocación o porque no le quedaba otra. Ahora, no le quedaba otra, ahí uno lo puede entender de dos maneras. Y las dos maneras remiten a la sombra de Cristina. La sombra de Cristina es que Cristina desde la sombra dijo, no hay que pagar, es decir, hay que discutir la medida, o la sombra de Cristina es la imagen poderosa que Alberto Fernández tiene de Cristina y supone que si no hace eso, la cosa se le va a poner peor. La verdad que de esas dos no sé. O sea, no sé si es porque realmente está el dedo de Cristina detrás de la medida o el imaginario de lo que... Es decir, hay veces que uno actúa bajo el supuesto de lo que el otro bueno, sí, necesita. uno ve un escenario y digo, ante la falta de información ha atacado y a veces no termina concretando el trasfondo que existe detrás de todo eso, ¿no? Federico, ya te hago la última, pero me gustaría que vos, Leandro, que escribís sobre empresas, negocios, que estás muy desde el periodismo involucrado con el mundo de los negocios. Un fallo que rompe, donde el Ejecutivo no rompe la seguridad jurídica. Este fallo puede romper la seguridad jurídica en el país. Argentina ya es un país poco interesante para inversionistas extranjeros. Por distintas razones económicas, el cepo, entre otras cosas, no somos interesantes. Pero vamos a suponer que pueda existir capitales que quieran invertir en Argentina porque ven en el litio, o ven en el agro, o ven en algún sector la posibilidad de invertir y ganar dinero. Esto los ahuyenta también. Esto es un poco lo que dicen las cámaras, ¿no? Sí, bueno, desalienta las inversiones, desalienta la confianza en la seguridad jurídica del país. Confianza que ya está en mínimos históricos, no solo por estas cuestiones, sino también por intentos de expropiaciones, por cambios de reglas de juego, por justamente todo un esquema no solo macroeconómico, sino también jurídico-político. Esto acentúa eso, y eso es lo que están remarcando
las cámaras, la AmCham, que es la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Unión Industrial Argentina, bueno, distintos grupos empresarios, incluso tal vez el empresario más poderoso y más importante de la Argentina, que es Marcos Galperín, que hoy publicó un tuit. La democracia es para chetos, dijo. Sí, un tuit picante, refiriéndose a este conflicto de forma elíptica, pero refiriéndose al fin, es el empresario de la empresa más importante argentina, Mercado Libre. Claro. Bueno, Federico, la última pregunta, que tiene que ver con el espejo, ¿no? La oposición. Rodríguez Larreta, ¿sale beneficiado con esto? Porque ayer decíamos con Leandro, le dejan un escenario donde él sale a anunciar que baja 2 impuestos, anula uno y baja el otro. ¿Por qué? Porque ganó en la justicia y cumple con la palabra. Digo, era un escenario bastante favorable que tiene, digamos, por lo menos hay que ver si esto después reditúa en voto, credibilidad, pero ¿puede salir ganando con esta situación? Yo creo que hoy está ganando, porque de alguna manera esta decisión del gobierno lo puso a Rodríguez Larreta en el lugar de un líder que se hace cargo de la situación y bueno, y cobra el dividendo. Se hizo cargo de una situación y ahora está cobrando el dividendo. Y además, con todos los reparos respecto de halcones y palomas y si es tibio o no, me parece que le ha dado una posibilidad de poner de relieve una faceta importante de cualquier líder, que es el líder que está en el lugar del poder. Y yo creo que lo empoderó, esta situación lo terminó empoderando muy claramente a Horacio Rodríguez Larreta. Federico, muchas gracias por tu visita. Gracias a ustedes. Gusto y feliz Navidad. Igualmente, buen año. Con tu familia, gracias.